En un mundo que ha convertido el ruido en una métrica de éxito y la reacción inmediata en una prueba de vitalidad, el cultivo de la quietud mental no es un lujo místico, sino tu mayor ventaja competitiva y la herramienta de supervivencia más sofisticada de la que dispones. Imagina por un momento el campo de batalla de tu vida cotidiana. Correos electrónicos que exigen urgencia, notificaciones que fragmentan tu atención y palabras de terceros que buscan, consciente o inconscientemente, desestabilizar tu centro de gravedad. La mayoría de las personas operan como barcos a la deriva en una tormenta, permitiendo que cada ola de circunstancia externa dicte su dirección, su humor y su paz. Son esclavos de lo que sucede fuera de su piel. Sin embargo, el estoico entiende que la verdadera libertad comienza donde termina la reacción automática. Cultivar la quietud, la ataraxia de los antiguos, es erigir una fortaleza de mármol en medio de un huracán. No se trata de una pasividad apática o de una desconexión con la realidad, sino de una presencia tan masiva y sólida que nada puede moverla sin su consentimiento. Cuando logras que tu mente sea un lago en calma, cada movimiento, cada decisión y cada palabra adquieren una precisión quirúrgica. Mientras tus competidores, colegas o adversarios se agotan en el frenesí de la respuesta emocional, tú conservas tu energía, observas las grietas en el caos y actúas desde un lugar de claridad absoluta. La quietud te otorga el don de la perspectiva, te permite ver el tablero completo mientras los demás solo ven la pieza que tienen delante. Esta ventaja es invisible pero devastadora. Es la diferencia entre el cirujano que opera con pulso de hielo en una emergencia y el espectador que grita en pánico desde la grada. Para alcanzar este estado, debes entender que la mente no es un receptáculo pasivo de estímulos, sino un filtro activo. La quietud se entrena en los momentos de calma para que esté disponible en los momentos de crisis. Es el hábito de no otorgar importancia a lo trivial y de retirar el juicio sobre lo que no controlas. Si alguien te insulta y tú permaneces impasible, no es porque seas débil, es porque tu mente es tan vasta que ese insulto no encuentra dónde aterrizar. Es como lanzar una piedra al océano. El océano no se inmuta, simplemente absorbe el impacto y recupera su forma. Esta maestría sobre el espacio interior es lo que separa a los líderes de los seguidores, a los maestros de los eternos aprendices. En la economía de la atención, quien posee su propio silencio posee el recurso más caro del mercado. La quietud mental te permite procesar información a una velocidad que la agitación emocional bloquea por completo. Cuando dejas de luchar contra el ruido externo y te enfocas en el orden interno, descubres que la mayoría de los problemas que te quitan el sueño no tienen poder propio, sino que se alimentan de tu propia ansiedad. Al retirarles ese alimento a través del silencio mental, los problemas se reducen a su escala real, simples hechos que requieren soluciones, no dramas que requieren mártires. Este cultivo requiere una disciplina feroz. Exige que digas no a la distracción constante y que aprendas a sentarte a solas con tus pensamientos sin la necesidad de ser entretenido. Es en ese vacío aparente donde se gesta la verdadera fuerza. La quietud es el suelo fértil donde crece la sabiduría, porque solo en el silencio puedes escuchar la voz de la razón por encima del grito de los impulsos. Aquel que domina su quietud, domina su destino, porque ha dejado de ser una marioneta de las circunstancias para convertirse en el arquitecto de su propia respuesta. No busques la paz en un retiro lejano o en el fin de tus problemas. Busca la quietud aquí mismo, en el centro de la presión, en el corazón del ruido. Convierte tu mente en un santuario inviolable donde el juicio se detiene y la observación comienza. Esa es la ventaja definitiva, ser el único punto fijo en un mundo que no deja de girar. La única mente clara en una habitación llena de sombras. La quietud no es la ausencia de tormenta, es la presencia de una estructura interna capaz de resistirla y transformarla en propósito. Al final del día, el hombre que no puede ser perturbado es el único hombre que es verdaderamente libre, y esa libertad es el cimiento sobre el cual construirás todo lo demás. Cultiva esta calma no como un refugio, sino como un arma, no como una huida, sino como el campo de entrenamiento para la excelencia. Cuando tu mente está en silencio, tus acciones hablan con la fuerza del trueno, y es ahí, en ese equilibrio perfecto entre el reposo interno y la acción externa, donde reside el verdadero poder estoico. La mayoría de los hombres viven y mueren como esclavos de una tiranía invisible, la tiranía del impulso inmediato. Piénsalo bien. Pasamos la vida reaccionando como resortes tensos ante cada estímulo que el mundo decide arrojarnos. Un insulto en el tráfico,
Un correo electrónico pasivo-agresivo, un imprevisto financiero o una crítica injusta bastan para que nuestra presión arterial suba, nuestro juicio se nuble y entreguemos, voluntariamente, las llaves de nuestra paz mental a un extraño o a una circunstancia azarosa. Aquí es donde se forja la verdadera distinción entre el hombre común y el iniciado en la senda estoica, la implementación de la pausa de hierro. Esta no es una simple técnica de respiración o un consejo superficial de autoayuda, es un acto de insurgencia contra la biología básica. Tu cerebro está programado por milenios de evolución para luchar o huir, para responder a la percepción de amenaza con una descarga de cortisol que anula tu capacidad de razonar con claridad. La pausa de hierro es el interceptor que colocas entre el mundo y tu alma. Epicteto lo decía con una claridad brutal: nadie puede herirte a menos que tú lo permitas. Te sentirás herido en el preciso instante en que decidas que lo estás. La pausa de hierro es el momento sagrado, ese milisegundo de silencio consciente donde recuperas la soberanía sobre ti mismo. Es el espacio donde te preguntas: ¿esto que siento es útil? ¿Esta reacción que estoy a punto de tener es coherente con el hombre que aspiro ser? Al ejecutar esta pausa, dejas de ser una marioneta movida por los hilos del instinto y te conviertes en el arquitecto de tu respuesta. Imagina que tu mente es un laboratorio químico. Si mezclas reactivos sin control, la explosión es inevitable. La pausa de hierro es el cristal que separa al experimentador del experimento. Cuando alguien intenta provocarte, su objetivo es arrastrarte a su nivel de caos, sacarte de tu centro para poder controlarte a través de tu propia ira o miedo. Si reaccionas de inmediato, has perdido la batalla antes de empezar. Pero si aplicas la pausa, si dejas que el silencio se prolongue un segundo más de lo que el otro espera, rompes su ritmo y mantienes el tuyo. Esa breve suspensión del tiempo es donde reside tu libertad. No se trata de reprimir la emoción, pues el estoico no es una estatua de piedra que no siente. El estoico es un volcán bajo control que decide hacia dónde canalizar su lava. Siente la ira, siente la frustración, siente el aguijón del ego herido, pero no dejes que esos sentimientos tomen el volante. Míralos como nubes que pasan frente a una montaña. La montaña no se mueve porque la nube sea oscura o cargue tormenta. La pausa de hierro es la que te permite recordar que tú eres la montaña. En la práctica, esto requiere una vigilancia feroz, una atención plena que los antiguos llamaban prosoche. Debes estar presente en la entrada de tus sentidos, como un centinela en la puerta de una ciudad sitiada, examinando cada impresión antes de dejarla pasar al interior. Si una impresión llega gritando «esto es una catástrofe», tu deber es detenerla y decir «espera, tú solo eres una impresión, no eres la realidad misma, déjame examinarte bajo la luz de la razón». Este ejercicio de distanciamiento cognitivo es lo que te otorga una ventaja competitiva aterradora en cualquier ámbito de la vida. Mientras los demás están nublados por el resentimiento o la prisa, tú operas desde una zona de vacío emocional donde solo impera la lógica y la voluntad. La pausa de hierro te permite elegir la palabra exacta, el silencio más pesado o la acción más devastadoramente efectiva porque no nace de la desesperación, sino del diseño. Es la diferencia entre disparar a ciegas en la oscuridad y esperar a que el blanco se ilumine por completo. Al dominar esta pausa, descubres que la mayoría de los conflictos se disuelven solo si no les das el oxígeno de tu reacción. Muchas veces, el mejor contraataque es la ausencia total de respuesta. Al no reaccionar, le devuelves al otro la carga de su propia toxicidad. Es un espejo que refleja su falta de control mientras tú permaneces inalterado. Este es el verdadero poder, la capacidad de estar en el centro del fuego y no quemarse, de escuchar el ruido del mundo y mantener el silencio interno. Cada vez que logras frenar un impulso, cada vez que eliges la pausa sobre el grito, estás fortaleciendo tu carácter, construyendo un músculo de voluntad que te hará invencible ante las crisis mayores que inevitablemente vendrán. La vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más fuerte a través de este rigor. Entrena la pausa en lo pequeño, cuando el café esté frío, cuando el internet falle, cuando alguien te interrumpa. Esos son tus gimnasios espirituales. Si no puedes dominar la pausa ante un inconveniente menor, colapsarás ante una tragedia.
Convierte la pausa de hierro en tu religión personal. Haz de ella tu primera respuesta ante todo. En ese breve lapso entre lo que sucede y lo que haces, se define tu destino, se forja tu legado y se manifiesta tu verdadera hombría o madurez. El hombre que domina su reacción inmediata es dueño de cualquier situación, porque ya no hay nada fuera de él que pueda obligarlo a actuar en contra de su propia razón. Eres libre, no porque el mundo sea amable contigo, sino porque tú has decidido ser el único juez de tus actos. Esa es la promesa de la pausa de hierro, una vida donde tú, y solo tú, tienes la última palabra sobre cómo te afecta el universo. El gran engaño de la existencia humana no reside en los eventos que nos ocurren, sino en la velocidad suicida con la que les asignamos un adjetivo. Vivimos en una cultura de la interpretación instantánea, donde el ego se apresura a etiquetar cada suceso como bueno, malo, justo o terrible mucho antes de que la razón haya tenido siquiera la oportunidad de procesar los datos crudos. El estoico, sin embargo, practica un arte radicalmente distinto, la observación analítica. Esta disciplina consiste en despojar a la realidad de sus vestiduras emocionales y ver las cosas tal como son, en su desnudez física y lógica. Marco Aurelio lo llamaba la capacidad de definir y describir el objeto que se presenta ante los sentidos, examinando su esencia, su composición y su fin, sin añadirle la narrativa del miedo o la ambición. Imagina que pierdes una suma importante de dinero. El juicio apresurado grita, esto es una catástrofe, estoy arruinado, mi futuro se ha esfumado. La observación analítica, por el contrario, dice con calma, han salido dígitos de una cuenta bancaria, el papel moneda ha cambiado de manos, mi capacidad de razonar y mi virtud permanecen intactas. Esta diferencia no es un juego de palabras, es la diferencia entre el colapso mental y la resiliencia operativa. Al eliminar el juicio, eliminas el sufrimiento innecesario que ese juicio genera. El evento en sí es neutral, es tu opinión la que le infunde veneno o medicina. La observación analítica es el antídoto contra el drama. Cuando dejas de decir me han insultado y empiezas a observar alguien ha emitido sonidos con su laringe que no coinciden con mi autopercepción, le robas al agresor su poder sobre ti. Estás analizando la mecánica del evento, no la intención percibida. Esta frialdad analítica es tu escudo más denso. La mayoría de los problemas que te agotan no son problemas de logística, sino problemas de adjetivación. Si eliminas el adjetivo terrible, la situación se convierte simplemente en una situación. Al hacerlo, liberas una cantidad inmensa de energía mental que antes gastabas en lamentarte, y puedes redirigirla hacia la solución. Mira tu vida como si fueras un científico observando una reacción química en un tubo de ensayo. No te enfadas con los elementos porque burbujean o cambian de color, simplemente anotas el comportamiento y ajustas la fórmula. Este distanciamiento es la clave de la maestría. El juicio apresurado es hijo de la ignorancia y del ego. Es la creencia arrogante de que sabemos exactamente qué es lo mejor para nosotros a largo plazo. ¿Cuántas veces algo que calificaste como un desastre resultó ser la semilla de tu mayor crecimiento? ¿Y cuántas veces lo que celebraste como una bendición terminó siendo tu ruina? Al suspender el juicio, te permites habitar la verdad. La observación analítica te enseña a descomponer las situaciones complejas en sus átomos constituyentes. Si te enfrentas a una crisis empresarial, no veas un fracaso estrepitoso, ve una serie de decisiones basadas en datos incompletos, una fluctuación de mercado y una oportunidad de reajuste técnico. Al desmenuzar el monstruo, te das cuenta de que está hecho de partes pequeñas y manejables. El miedo se alimenta de la vaguedad y de la totalidad del juicio, la calma se nutre de la especificidad de la observación. Practicar esto requiere un rigor intelectual casi ascético. Debes convertirte en el fiscal de tus propios pensamientos, interrogando cada interpretación que surja en tu mente. ¿Es esto un hecho o es mi opinión sobre el hecho? La mayoría de las veces descubrirás que vives en una prisión construida con opiniones, no con muros de piedra. Al desmantelar esos juicios, las paredes se disuelven. Esta lección es fundamental para la economía de la energía. El juicio apresurado es un drenaje constante, la observación analítica es un generador de claridad. En un entorno de alta presión, el hombre que puede ver la estructura de la crisis sin verse cegado por el pánico de la crisis es quien termina liderando a los demás. No permitas que tu mente coloree la realidad con las tintas oscuras de tu ansiedad. Mantén el lienzo en blanco. Mira los eventos como si fueran piezas de un rompecabezas físico, trozos de madera con formas caprichosas, ni más ni menos. Al hacerlo,
El mundo deja de ser una amenaza constante para convertirse en un campo de estudio. La verdadera fortaleza no es resistir el golpe, sino comprender la trayectoria del golpe tan bien que éste pierda su significado emocional. Sé un observador implacable de la verdad. No busques consuelo, busca precisión. La precisión es la madre de la paz interna, porque donde hay claridad absoluta, el miedo no puede echar raíces. Si logras dominar esta mirada analítica, caminarás por la vida con una ventaja que otros considerarán sobrenatural, la capacidad de ver el orden donde todos los demás ven caos, y la capacidad de mantener la sonrisa de quien sabe que, pase lo que pase, nada ha cambiado realmente en la fortaleza de su carácter. El mundo seguirá lanzando sus dados, pero tú habrás dejado de apostar tus emociones al resultado de cada tiro. Esa es la libertad total, ver el juego, entender sus reglas, observar cada jugada, pero nunca permitir que el juego te posea a ti. La mayoría de los hombres terminan su jornada huyendo de sí mismos. Se refugian en el entretenimiento barato, en el ruido digital o en el entumecimiento de los sentidos, temerosos de lo que el silencio podría revelar sobre el vacío de sus acciones. Pero para ti, el final del día no es un escape, es un juicio. El hábito del autoexamen nocturno es la herramienta más poderosa de la arquitectura del carácter. Es el momento en que dejas de ser el actor de tu vida para convertirte en su crítico más honesto y severo. Séneca nos enseñaba que, al llegar la noche y apagarse las luces de la ciudad, debemos llamar a nuestra propia alma a declarar ante el tribunal de la razón. No es un ejercicio de autoflagelación masoquista ni de culpa paralizante, es una auditoría técnica de tu virtud. Imagina que tu carácter es una empresa de alto rendimiento. ¿Cómo podrías mejorar si no revisas los libros contables cada noche? El autoexamen se basa en 3 preguntas fundamentales que actúan como escalpelo sobre la psique. ¿En qué fallé hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho de manera diferente? Al repasar las horas transcurridas, debes observar tus reacciones con la misma frialdad analítica que aprendiste en el capítulo anterior. Recuerda aquel momento en que perdiste la compostura ante un comentario trivial. No lo ignores, estúdialo. ¿Qué fibra de tu ego fue tocada? ¿Por qué permitiste que un extraño tuviera las llaves de tu estado de ánimo? Al identificar la grieta en tu armadura, estás un paso más cerca de sellarla para siempre. Del mismo modo, celebra tus victorias con sobriedad. Si aplicaste la pausa de hierro en una situación de alta tensión, reconoce ese progreso. Es la evidencia de que tu entrenamiento está dando frutos. Este hábito rompe el ciclo de la inconsciencia. La mayoría de las personas cometen los mismos errores durante décadas porque nunca se detienen a analizarlos. Viven en un bucle eterno de reacción y arrepentimiento. El estoico, al auditar su día, extrae la sabiduría del error y la convierte en combustible para el mañana. Este proceso nocturno purifica tu descanso. No te vas a la cama cargando con el peso muerto de las tareas pendientes o las ofensas recibidas. Te vas a dormir con un plan de acción y una conciencia tranquila porque has rendido cuentas con el único juez que realmente importa, tú mismo. Si el día fue difícil, el autoexamen lo pone en perspectiva. Si el día fue exitoso, el autoexamen te previene contra la arrogancia. Es el ancla que te mantiene firme en medio de las fluctuaciones de la fortuna. Al hacer de esto un ritual innegociable, desarrollas una vigilancia diurna automática. Durante el día, empezarás a actuar sabiendo que por la noche tendrás que explicarte ante tu yo superior. Esta presencia de un testigo interno eleva instantáneamente la calidad de tus decisiones. Dejas de actuar para los demás y empiezas a actuar para la excelencia. La verdadera fuerza no se demuestra en los grandes discursos públicos, sino en la honestidad brutal de estos minutos a solas en la oscuridad. Aquí es donde se separan los hombres de los niños. Un hombre que puede mirarse al espejo del alma y admitir sus debilidades es un hombre que ya ha comenzado a superarlas. No permitas que el sueño te venza antes de haber pasado revista a tu ejército interno. Pregúntate, ¿he sido hoy esclavo de mis deseos? ¿He actuado con justicia? ¿He desperdiciado mi tiempo en lo insignificante? Esta práctica convierte cada día en una vida en miniatura, permitiéndote morir cada noche a tus viejos hábitos y renacer cada mañana con una claridad renovada. La repetición constante de este proceso crea una inercia de mejora que es, matemáticamente, imparable. En un año, habrás realizado 365 auditorías de carácter, mientras que el resto del mundo sigue operando en la oscuridad de la improvisación. La calma que proyectas ante los demás nace de este orden interno establecido en la privacidad de tu cuarto. No busques la aprobación del mundo, busca que, al cerrar los ojos,
tu propia razón te dé el visto bueno. El autoexamen nocturno es el cierre del círculo de la maestría. Es donde la teoría se convierte en práctica y la práctica se convierte en destino. Convierte tu cama en un altar a la verdad y tu sueño en el reposo del guerrero que sabe que, pase lo que pase mañana, su base está sólida y su juicio está afilado. Mañana serás mejor no por suerte, sino por diseño. La mayoría de los hombres viven en un estado de guerra civil permanente contra la realidad. Malgastan su tesoro más preciado, su energía mental y emocional, luchando contra fantasmas que ya han sucedido o contra leyes de la naturaleza que no pueden ser derogadas. Se quejan del clima, maldicen el tráfico, se lamentan por las decisiones de un jefe o se hunden en el resentimiento por la traición de un amigo. En su ceguera, no ven que cada gramo de resistencia contra lo inevitable es un gramo de poder que le roban a su capacidad de actuar sobre lo que sí pueden controlar. El estoicismo nos ofrece una liberación radical a través del concepto de amor fati, no solo aceptar tu destino, sino amarlo. Esta no es una invitación a la resignación pasiva ni a la derrota del espíritu, es el máximo realismo estratégico. Imagina que estás jugando una partida de cartas. El tonto se queja de la mano que le ha tocado, golpea la mesa y exige un azar distinto, perdiendo la concentración necesaria para jugar. El estoico, en cambio, observa sus cartas, por malas que sean, y se pregunta, ¿cómo puedo jugar esta mano de la manera más brillante posible? La lucha contra lo inevitable es el origen de todo sufrimiento innecesario. Cuando te resistes a lo que es, estás intentando que el universo sea algo diferente de lo que la causalidad ha dictado. Es como gritarle a la lluvia para que deje de caer. La lluvia no te escucha, pero tú terminas exhausto y amargado. El cultivo de la quietud que discutimos al inicio depende enteramente de esta renuncia a la lucha inútil. Al aceptar que el pasado es inamovible y que los eventos externos están fuera de tu jurisdicción, retiras tus tropas de una frontera que no puedes defender y las concentras en tu ciudadela interior. Ahí, en el presente y en tu voluntad, es donde eres soberano. El amor fati transforma cada obstáculo en combustible. Si pierdes tu empleo, no luchas contra el hecho de haberlo perdido. Abrazas esa nueva realidad como el escenario exacto que necesitabas para probar tu resiliencia o para cambiar de rumbo. Si sufres una enfermedad, no pierdes tu tiempo preguntando ¿por qué a mí?, sino que aceptas la condición del cuerpo y enfocas tu mente en la excelencia de tu respuesta ante el dolor. Esta alineación con la realidad te otorga una calma que el mundo confunde con frialdad, pero que en realidad es un poder inmenso. Mientras los demás están paralizados por el no debería ser así, tú ya estás operando en el así es, ahora esto es lo que haré. Esta es la economía de la voluntad. Solo inviertes tu atención donde puede generar un retorno en forma de virtud o acción efectiva. La lucha contra lo inevitable es un drenaje de energía que te deja vacío para las batallas que sí importan. Al renunciar a esta lucha, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en su maestro. Nada puede arruinar tu día si has decidido de antemano que cualquier cosa que ocurra es el material perfecto para tu trabajo. Si alguien te insulta, ese es el material para practicar el perdón. Si enfrentas un retraso, es el material para practicar la paciencia. Si enfrentas una pérdida, es el material para practicar el desapego. No hay desperdicio en la vida del hombre que ama su destino. Esta perspectiva elimina el concepto de mala suerte de tu vocabulario. Lo que otros llaman tragedia, tú lo llamas entrenamiento. Lo que otros llaman fracaso, tú lo llamas datos. Al dejar de luchar contra la marea, aprendes a usar la fuerza del agua para impulsarte hacia tu objetivo. La verdadera fortaleza no es resistir el flujo de la vida, sino fluir con tal inteligencia que nada pueda hundirte. Esta aceptación es la base de la invencibilidad. ¿Cómo pueden derrotar a alguien que considera que todo lo que le sucede es exactamente lo que necesitaba para crecer? Al abrazar lo inevitable, te vuelves antifrágil, te beneficias del caos y del desorden porque ya no los ves como enemigos, sino como los maestros que el universo ha enviado para pulir tu carácter. Recuerda que tu tiempo en este mundo es finito y cada segundo que pasas lamentando lo que no puedes cambiar es un segundo que le robas a tu propósito. Suelta la carga de querer controlar el cosmos y asume la responsabilidad total de controlar tu juicio. Cuando dejas de pelear con la realidad deja de ser una amenaza. La paz que buscas no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la lente a través de la cual lo observas. Ama tu destino no porque sea perfecto, sino porque es tuyo, y es el único suelo sobre el cual puedes construir una vida de significado. En la rendición ante lo inevitable reside el nacimiento del hombre verdaderamente poderoso.
aquel que no teme al futuro porque sabe que, sea cual sea la forma que tome, sabrá convertirla en oro para su alma. En la arquitectura de la influencia y el dominio personal, existe una jerarquía invisible que la mayoría ignora. Aquel que habla, entrega información, aquel que escucha, la recolecta. La primacía de la escucha no es una cortesía social, es una táctica de guerra estoica y una herramienta de precisión para el carácter. Vivimos en la era de la autoafirmación constante, donde el silencio se interpreta como vacío y la pausa como debilidad. Sin embargo, el estoico reconoce que la naturaleza no fue descuidada al darnos 2 oídos y una sola boca, nos dio una proporción exacta de cómo deberíamos interactuar con el mundo. La escucha activa y profunda es el ejercicio de la quietud mental aplicado a la interacción humana. Cuando escuchas con la intención de comprender y no simplemente con la urgencia de responder, estás operando desde un nivel de conciencia superior. Mientras tu interlocutor se desborda, revelando sus miedos, sus sesgos y sus inseguridades a través de sus palabras, tú permaneces como un observador analítico, mapeando el terreno sin comprometer tu posición. El que habla mucho tarde o temprano revela su debilidad, el que escucha, mantiene su fortaleza intacta y su misterio protegido. Escuchar es una forma de autodisciplina que domestica al ego, ese pequeño tirano interno que arde por ser el centro de atención, por tener la última palabra o por demostrar que es más inteligente que los demás. Al silenciar tu lengua, obligas a tu mente a trabajar a una velocidad distinta, la velocidad del análisis. Esta es la primacía de la escucha en el ámbito estratégico, te otorga el don de la información completa. En cualquier negociación, conflicto o relación, el que posee más datos crudos y menos juicios apresurados es quien tiene el control real. La mayoría de las personas no escuchan, solo esperan su turno para hablar, usando el tiempo de silencio del otro para recargar sus propias armas retóricas. Al hacer esto, se vuelven ciegos a los matices, a lo no dicho, al lenguaje corporal y a las verdaderas intenciones que subyacen a las palabras. El estoico escucha con todo el cuerpo. Observa la tensión en los hombros del otro, las vacilaciones en su tono y las contradicciones en su lógica. Esta capacidad de absorción total te permite responder, cuando finalmente decidas hacerlo, con una eficacia que parece quirúrgica. Un solo comentario nacido de una escucha profunda puede desarmar un argumento de 1 hora. Además, la escucha es la base de la justicia y la sabiduría. ¿Cómo puedes juzgar una situación si no has permitido que se despliegue ante ti en su totalidad? La precipitación verbal es la madre del error y del arrepentimiento. Al cultivar el hábito de la escucha, te regalas a ti mismo la pausa de hierro de forma natural. El tiempo que pasas escuchando es tiempo que pasas procesando, refinando y filtrando tus propios impulsos. Hay un poder magnético en el hombre que sabe guardar silencio mientras los demás compiten por el aire. El silencio receptivo genera una presión psicológica sobre el otro. El vacío que dejas al no interrumpir suele ser llenado por el interlocutor con confesiones o detalles que no tenía planeado revelar. Es una forma de dominio sin agresión. Pero la escucha no solo se dirige hacia afuera, existe una escucha interna, una atención a los susurros de tu propia razón y a los gritos de tus emociones. Si no puedes escuchar el ruido de tu propio interior, jamás podrás filtrar el ruido del exterior. Esta lección se conecta con la economía de la palabra. El que valora su silencio valora sus ideas. Escuchar te enseña a discriminar entre lo esencial y lo superfluo. Te das cuenta de que el 90% de lo que se dice en una conversación promedio es ruido blanco, proyecciones del ego y relleno emocional. Al entrenarte para filtrar este ruido, te vuelves inmune a la manipulación y al drama ajeno. La primacía de la escucha te otorga una calma que es percibida como autoridad. No necesitas gritar para ser escuchado cuando tus palabras son escasas y cargadas de observación real. El mundo respeta al hombre que habla poco pero dice mucho, y para decir mucho, hay que haber escuchado primero casi todo. Aplica esto en tus reuniones, en tus discusiones de pareja y en tus encuentros fortuitos. Hazte la promesa de ser el último en hablar. Deja que el mundo se agote ante ti, que las opiniones choquen y se desvanezcan, y solo entonces, desde la claridad de tu observación, emite tu juicio. Esta práctica no solo te hará más sabio, sino que te hará libre de la necesidad de aprobación. Quien escucha domina el ritmo de la interacción, quien habla sin cesar, es prisionero de su propia necesidad de ser visto. La verdadera elocuencia no está en la lengua,
sino en el oído atento y en la mente que sabe esperar. Al final, la escucha es el acto supremo de humildad intelectual, es el reconocimiento de que todavía hay algo que aprender y que el otro, incluso en su error, es un laboratorio de estudio para tu propia virtud. Domina el arte de callar para que tu mente pueda gritar con claridad cuando el momento lo requiera. En el silencio de la escucha, se forja el acero de la sabiduría que ninguna palabra vana podrá quebrar. En el centro exacto de tu existencia debe existir un espacio que sea absolutamente inalcanzable para el mundo exterior, un santuario de la razón que el emperador Marco Aurelio denominó la ciudadela interior. La mayoría de las personas viven con su psique expuesta, como una ciudad sin muros en medio de un territorio infestado de bárbaros. Cualquier comentario, cualquier fluctuación del mercado o cualquier gesto de desprecio puede entrar en sus mentes y saquear su paz, dejándolos emocionalmente devastados. La arquitectura de una mente resiliente, sin embargo, se basa en la construcción de fortificaciones invisibles pero impenetrables. Esta ciudadela no está hecha de piedra, sino de principios innegociables y de la distinción radical entre lo que depende de ti y lo que no. Entender esta dicotomía del control es poner la primera piedra de tu muralla. Tu ciudadela interior es el lugar donde te retiras para procesar la realidad sin que el ruido de la masa contamine tu juicio. Para construirla, debes primero aceptar que las circunstancias externas, la riqueza, la salud, la reputación, son elementos que están fuera de tus muros, pueden ser bienvenidos si llegan, pero no son necesarios para tu integridad. La verdadera resiliencia no consiste en resistir los golpes con fuerza bruta, sino en tener un centro tan sólido que los golpes simplemente reboten contra la estructura de tu carácter. Una mente bien construida no se pregunta ¿por qué me sucede esto?, sino ¿cómo puedo usar esto para fortalecer mis cimientos? Cada crisis es, en realidad, una prueba de carga para tu arquitectura mental. Si un problema te hace perder el sueño, es porque has encontrado una grieta en tu ciudadela, una zona donde todavía eres dependiente de la aprobación externa o del resultado material. El estoico agradece la grieta, porque ahora sabe dónde debe trabajar. La arquitectura de esta mente resiliente se diseña mediante la práctica de la premeditatio malorum, el hábito de visualizar los peores escenarios no para atraerlos, sino para despojarlos de su poder a través de la familiaridad. Cuando has contemplado la pérdida, el fracaso y la traición en la seguridad de tu ciudadela, el mundo pierde la capacidad de sorprenderte. Ya no eres un rehén de la esperanza ciega, sino un soberano de la preparación real. Esta fortaleza interna te otorga una autonomía radical. Mientras los demás buscan refugio en otros, en vicios o en distracciones, tú te retiras a tu interior para encontrar claridad. Es allí donde habita tu yo superior, ese observador impasible que mencionamos en capítulos anteriores. La ciudadela interior es también el laboratorio donde transformas tus percepciones. Si el mundo exterior te lanza caos, tú lo pasas por el filtro de tus valores y lo conviertes en orden. Si te lanza odio, tú lo conviertes en indiferencia o en una oportunidad para la justicia. La resiliencia no es una cualidad innata, es un diseño consciente. Requiere que audites diariamente los materiales con los que construyes tu identidad. Te defines por lo que posees o por cómo respondes ante la pérdida. Te defines por tus éxitos o por tu capacidad de levantarte. Si tu identidad está anclada en lo efímero, tu ciudadela será de arena. Si está anclada en la virtud, será de diamante. El aislamiento consciente que exploraremos más adelante no es más que el acto de cerrar las puertas de esta ciudadela para realizar mantenimiento preventivo. En un mundo que exige acceso total a tu atención y a tus emociones las 24 horas del día, el acto de decir aquí no puedes entrar es el mayor acto de rebelión posible. Tu paz mental es tu propiedad más privada. Tratarla como un parque público donde cualquiera puede entrar a dejar su basura es una negligencia criminal contra ti mismo. Aprende a ser el centinela de tus propios pensamientos. Cada impresión que toque a tu puerta debe ser interrogada. ¿Eres útil para mi propósito? ¿Estás bajo mi control? ¿Vienes a fortalecer mi ciudadela o a debilitarla? Si la impresión es destructiva, se le niega la entrada. Puedes ver el dolor fuera, puedes ver el caos fuera, pero dentro de la ciudadela, la calma es ley. Esta estructura es lo que te permite ser un faro para los demás cuando la tormenta arrecia. La gente seguirá a aquel que no parece perturbado por lo que aterra a todos los demás. Tu resiliencia se convierte en su refugio, pero solo porque tú tuviste el rigor de construir tu propia fortaleza primero. No esperes a que llegue la crisis para empezar a construir. Coloca un ladrillo cada vez que elijas la razón sobre el impulso,
cada vez que elijas el silencio sobre la queja y cada vez que elijas la verdad sobre la comodidad. Al final, descubrirás que el mundo puede quitarte todo, tu libertad física, tus bienes, incluso tu vida, pero jamás podrá entrar en tu ciudadela interior sin tu permiso. Ese es el secreto de la invencibilidad estoica, ser dueño de un territorio que nadie puede conquistar, un reino de calma y sabiduría que permanece intacto aunque el universo entero se desmorone a su alrededor. Construye tu ciudadela con el acero de la disciplina y el mármol de la sabiduría, y habrás ganado la guerra antes de que empiece la primera batalla. En el fragor de la batalla, el general más sabio sabe que hay momentos en los que la victoria no se encuentra en el choque directo, sino en la retirada estratégica a una posición elevada. El aislamiento consciente ante la adversidad no es un acto de cobardía, ni una huida de la realidad, es el despliegue de una maniobra de defensa psicológica que permite al estoico reagrupar sus facultades racionales cuando el ruido del mundo se vuelve ensordecedor. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a una crisis, cometen el error de buscar consuelo en la multitud, diluyendo su angustia en conversaciones banales o buscando una validación externa que solo sirve para fragmentar aún más su atención. El estoico, por el contrario, comprende que ante la adversidad, el primer deber es proteger la claridad del juicio, y eso a menudo requiere cerrar las puertas al exterior. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no hay retiro más apacible ni más libre de preocupaciones que el que un hombre encuentra dentro de su propia alma. Este aislamiento es una limpieza de interferencias. Cuando el entorno se vuelve tóxico, cuando las expectativas de los demás pesan como plomo o cuando la tragedia golpea la puerta, el aislamiento consciente actúa como una cámara de descompresión. Te permite separar el evento crudo de la narrativa social que lo rodea. El mundo siempre intentará dictarte cómo debes sentirte ante una pérdida o un fracaso. El aislamiento te devuelve el derecho de decidir tu propia respuesta. Es en la soledad elegida donde puedes aplicar el bisturí de la lógica a tus miedos sin la presión del que dirán o del que debería hacer. Esta práctica te enseña a ser autosuficiente emocionalmente. Si tu calma depende de que el entorno sea favorable, no tienes calma, tienes suerte. Pero si puedes encontrar un centro de gravedad sólido en medio del aislamiento, te vuelves inatacable. El aislamiento consciente es también un filtro de energía. La adversidad suele venir acompañada de un coro de voces, opiniones no pedidas, críticas disfrazadas de consejos, pesimismo contagioso, que actúan como parásitos de tu voluntad. Al retirarte, cortas el suministro a esos parásitos. No necesitas explicar tu proceso a quienes no entienden tu propósito. Hay una fuerza inmensa en el hombre que puede desaparecer de la escena social para reconstruirse en silencio. Este retiro no es permanente, es una incubación. Te aíslas para volver más denso, más enfocado y menos reactivo. Es el hábito de las mentes superiores. Mientras la masa se agita y se descompone ante el problema, el estoico se retira a su ciudadela interior, apaga el televisor, silencia el teléfono y se sienta frente a la verdad desnuda. En ese espacio de aislamiento, la adversidad deja de ser un monstruo inabarcable y se convierte en una serie de variables lógicas. Puedes analizar la situación, aceptar lo inevitable, como aprendimos en el amor fati, y diseñar un plan de acción basado en la virtud, no en el pánico. Además, el aislamiento te protege de la infección emocional. Las emociones son virales. Si te rodeas de personas que reaccionan con histeria ante la crisis, terminarás pensando de la misma manera. El aislamiento consciente es tu cuarentena espiritual. Te permite observar la tormenta desde detrás de un cristal reforzado, viendo cómo los rayos caen pero sin permitir que el frío penetre en tus huesos. Es una técnica de preservación de la energía vital. En lugar de gastar tus recursos en mantener una fachada social mientras sufres, los canalizas íntegramente hacia la resolución interna. Este retiro es el gimnasio del carácter. Aprender a disfrutar de tu propia compañía en los momentos difíciles es la prueba definitiva de que has dejado de ser un rehén de lo externo. Si puedes estar a solas con tu dolor o tu incertidumbre y aún así mantener el orden de tus pensamientos, has alcanzado una maestría que pocos poseen. El aislamiento consciente te otorga la perspectiva del águila. Al alejarte del detalle mundano y del roce constante de la fricción social, ves el panorama completo. Comprendes que esta adversidad es solo un punto en la línea del tiempo, un evento transitorio que no define tu esencia. La retirada estratégica te permite recordar quién eres más allá de lo que te está sucediendo.
Cuando finalmente sales del aislamiento, no lo haces como una víctima que busca ayuda, sino como un líder que trae soluciones. Tu presencia se vuelve más pesada, más gravitacional, porque emana de un lugar que no fue tocado por el caos ambiental. El aislamiento consciente es, por tanto, un acto de amor propio y de responsabilidad hacia tu propio destino. Es el reconocimiento de que tu mente es un laboratorio sagrado donde solo tú tienes derecho a operar. No temas al silencio ni a la soledad cuando las cosas se pongan difíciles. Témeles al ruido y a la compañía vacía que te impiden escuchar la voz de tu propia razón. En el aislamiento se forja la resiliencia que el mundo luego llamará suerte o talento. Es el secreto de los grandes, saber cuándo cerrar la puerta para que la luz interior pueda iluminar el camino de regreso. En la jerarquía de las debilidades humanas, la incontinencia verbal ocupa un lugar privilegiado, pues es el síntoma más evidente de una mente que carece de centro. El estoico comprende una verdad que la modernidad ha olvidado: cada palabra que pronuncias es una unidad de energía que sale de tu sistema, y una vez liberada, deja de pertenecerte para convertirse en una herramienta de los demás. La economía de la palabra no es una simple invitación al laconismo, es una estrategia de preservación del poder personal y de la integridad del carácter. Piénsalo. ¿Por qué sentimos esa urgencia casi física de llenar cada silencio con ruido? ¿Por qué buscamos desesperadamente explicar nuestras intenciones, justificar nuestros errores o presumir nuestros planes? La respuesta es siempre la misma: inseguridad. El ego busca validación a través del aire que exhala por la boca. Sin embargo, el hombre que ha cultivado la quietud mental sabe que el valor de una idea es inversamente proporcional a la cantidad de palabras necesarias para sostenerla. El silencio no es un vacío, es una armadura. Al hablar solo cuando es estrictamente necesario, y solo cuando lo que vas a decir es más valioso que el silencio que vas a romper, elevas la calidad de tu existencia de manera inmediata. Cada vez que hablas de más, estás entregando una parte de tu autoridad. Estás revelando tus cartas antes de jugar, permitiendo que el mundo conozca tus debilidades, tus dudas y tus límites. El silencio, en cambio, mantiene al adversario en la incertidumbre y a ti en la observación. Zenón de Citio decía que se nos han dado 2 oídos y una sola boca para que escuchemos más de lo que hablamos, pero la economía de la palabra va más allá del acto físico de callar, es una disciplina de la mente que filtra el impulso de la opinión innecesaria. ¿Cuántas discusiones se habrían evitado con el simple hecho de no responder a una provocación? ¿Cuánta energía habrías ahorrado si no hubieras intentado convencer a quien no quiere entender? La energía que gastas en la retórica vacía es energía que le robas a tu acción. El estoico prefiere que sus actos hablen por él, porque las palabras pueden ser falsificadas, pero la conducta es irrefutable. La economía de la palabra te otorga una ventaja competitiva aterradora: la precisión. Cuando tus palabras son escasas, cada una de ellas adquiere el peso del plomo y la claridad del diamante. La gente aprende a escucharte con una atención que nunca le prestarían al charlatán constante. Tu silencio se convierte en un filtro de personas. Los necios se sienten incómodos ante el silencio y se alejan, mientras que los sabios lo reconocen como una señal de autodominio. Además, el hablar en exceso es una fuga de tu ciudadela interior. Al verbalizar un proyecto que aún no has terminado, tu cerebro recibe una gratificación dopaminérgica prematura que debilita tu impulso de llevarlo a cabo. Es la paradoja del hablador: cuanto más habla de lo que va a hacer, menos energía le queda para hacerlo realidad. El silencio es el incubador de la excelencia. Mantén tus planes en la sombra, deja que crezcan en el secreto de tu voluntad, y permite que el mundo vea solo los resultados. Esta economía de energía se traduce en una resiliencia superior. Mientras los demás se agotan en quejas, explicaciones y dramas verbales, tú conservas tu fuerza para la ejecución. En el ámbito de las emociones, la palabra suele ser el combustible del fuego. Si estás enfadado y empiezas a hablar, tu ira crecerá con cada frase. Si aplicas la economía de la palabra y te obligas al silencio, la emoción pierde su medio de propagación y termina por extinguirse ante la luz de la razón. El silencio es la pausa de hierro llevada al lenguaje. Es el reconocimiento de que la mayoría de las cosas que decimos no necesitan ser dichas y que el mundo seguiría girando exactamente igual si guardáramos silencio el 90% del tiempo. Practica la austeridad verbal. Antes de hablar, somete tus palabras a 3 puertas. ¿Es verdad? ¿Es bondadoso? ¿Es necesario? Si no pasa estas 3 pruebas, deja que la palabra muera en tu mente. Al principio, esto puede parecer socialmente incómodo,
pero pronto descubrirás que esa incomodidad pertenece a los demás, no a ti. Tú estarás habitando un espacio de calma y soberanía que los demás solo pueden envidiar. El hombre que domina su lengua ha dominado la parte más difícil de su ser. En la economía de la energía vital, el silencio es tu mayor activo financiero. No lo malgastes en trivialidades, en chismes o en la defensa de un ego que no debería existir. Sé como la montaña, masiva, presente y silenciosa. La montaña no necesita explicar su grandeza, simplemente es. Tu presencia, respaldada por la economía de la palabra, será más elocuente que cualquier discurso. Recuerda que el aire es barato, pero el tiempo y la atención son caros. No regales tu tesoro a quien no sabe valorarlo. En el silencio se gesta el poder, en la palabra innecesaria, se disipa la autoridad. Elige el silencio, elige la economía de tu alma, y observa cómo tu influencia crece a medida que tus palabras disminuyen. Existe una diferencia abismal entre la calma del cementerio y la calma del cirujano en plena operación. La primera es la ausencia de vida, la segunda es la concentración total de la vida hacia un fin superior. El estoicismo no te pide que seas una roca inerte que no siente nada, sino que seas un hombre cuya calma no nazca de la cobardía o la apatía, sino de una alineación inquebrantable con un sentido profundo. La mayoría de las personas son fáciles de perturbar porque no tienen un porqué que sea más grande que su comodidad inmediata. Si tu única meta es que el día pase sin problemas, cualquier contratiempo será una tragedia. Pero si tu existencia está alineada con un propósito, lo que los antiguos llamaban el telos, entonces la calma se convierte en tu estado operativo natural. Alinearse con un sentido profundo significa entender que tu vida es un proyecto de virtud, un laboratorio donde cada evento es el material para construir algo eterno. Cuando tienes un sentido de misión, el ruido del mundo deja de ser una amenaza para convertirse en escenografía. La calma, en este contexto, no es falta de valor, es la manifestación de un poder tan grande que no necesita agitarse para demostrar su fuerza. Es la calma del depredador alfa, no la de la presa asustada. Para lograr esta alineación, debes preguntarte, ¿para qué estoy cultivando esta quietud? Si lo haces solo para no sufrir, sigues siendo un esclavo del miedo. Pero si lo haces para ser un pilar para tu familia, un líder para tu comunidad o un arquitecto de tu propio destino, entonces tu calma tiene dientes. Esta alineación es lo que dota de significado a la pausa de hierro y a la economía de la palabra. No callas porque no tengas nada que decir, callas porque tus palabras están reservadas para la verdad que sirve a tu propósito. La verdadera fortaleza es la capacidad de sentir la presión más asfixiante, de escuchar los insultos más hirientes y de ver cómo tus planes se desmoronan, y aún así, mantener la mirada fija en tu estrella polar. El sentido profundo actúa como un giroscopio espiritual, no importa cuánto se incline el barco por las olas de la fortuna, el eje central permanece vertical. Cuando estás alineado, dejas de preguntar ¿por qué me sucede esto? Y empiezas a declarar esto sucede para que yo pueda manifestar mi propósito. Esta es la transmutación del plomo en oro. La calma cobarde es la que huye del conflicto, la calma poderosa es la que entra en el conflicto con una sonrisa, sabiendo que nada externo puede tocar la esencia de su misión. Este sentido profundo debe estar anclado en lo que es propio del hombre, la razón y la justicia. Si tu propósito es la acumulación de bienes o fama, nunca tendrás calma, porque esas cosas son volátiles. Pero si tu propósito es la excelencia del carácter, arete, tu fuente de paz es inagotable porque depende exclusivamente de ti. Alinearse es, por tanto, un acto de simplificación radical. Eliminas todo lo que no contribuye a tu sentido profundo. Las opiniones de los extraños, las tendencias sociales y las distracciones banales caen por su propio peso, pues no tienen lugar en la estructura de tu misión. Esta claridad te otorga una velocidad de decisión que otros confunden con genialidad, pero que es simplemente la ausencia de fricción interna. Un hombre dividido es un hombre débil, un hombre alineado es una fuerza de la naturaleza. La quietud mental que hemos construido en los capítulos anteriores es el espacio donde este sentido profundo se revela. En el ruido, solo escuchas tus miedos, en el silencio, escuchas tu vocación.
Esta alineación requiere que audites tus valores con frecuencia. ¿Qué defiendes? ¿Por qué estás dispuesto a sufrir? Si no tienes una respuesta clara, cualquier viento te moverá. El poder estoico no reside en el músculo, sino en la dirección de la voluntad. Cuando tu voluntad está unida a un sentido de justicia y verdad, te vuelves invencible, no porque no puedas caer, sino porque incluso tu caída tendrá un propósito. La calma poderosa es magnética. La gente se siente atraída hacia el hombre que no entra en pánico, no por su falta de sentimientos, sino por su exceso de dirección. Eres el punto fijo en un mundo que gira. Al final, la alineación con un sentido profundo es lo que le da sabor a la disciplina. Sin propósito, el autoexamen nocturno es tedioso. Con propósito, es la revisión del mapa hacia la grandeza. Sin propósito, el silencio es soledad. Con propósito, es comunión con la razón. Encuentra tu centro, define tu misión y deja que la calma sea el subproducto natural de saber exactamente quién eres y hacia dónde te diriges. Un hombre que sabe a dónde va, y que ama el camino tanto como el destino, es el único que puede caminar por el fuego sin perder la compostura. Esa es la verdadera ventaja competitiva, no es ser el más rápido, sino ser el que no puede ser desviado de su ruta. El conocimiento sin una estructura que lo sostenga no es más que una colección de curiosidades intelectuales que se desmoronan ante la primera crisis real. Para que el estoicismo sea tu armadura y no solo tu lectura, debes integrar lo que llamamos el código, una tríada operativa compuesta por la calma, la razón y la sabiduría. Estos tres elementos no actúan de forma aislada, son engranajes de un sistema de alta precisión diseñado para procesar la realidad y producir una acción impecable. La calma es el sustrato, la razón es el instrumento y la sabiduría es la dirección. Imagina este código como el lenguaje de programación de tu mente. Cuando un evento externo, un ataque, una pérdida o una tentación, intenta infiltrarse en tu sistema, el código se activa automáticamente. La calma es la primera línea de defensa, es la capacidad de mantener el pulso bajo y la mirada clara mientras el entorno se descompone. No es una paz pasiva, es una neutralidad táctica. Sin calma, la razón no puede operar, pues el ruido de la emoción nubla el juicio. La calma te otorga el tiempo necesario para aplicar la pausa de hierro y observar analíticamente, despojando al evento de sus etiquetas emocionales. Una vez que has estabilizado tu interior, entra en juego la razón. La razón es la lógica pura aplicada a la circunstancia. Aquí es donde te preguntas, ¿qué es esto en realidad? ¿Qué parte de este problema está bajo mi control absoluto? La razón desmenuza la complejidad, identifica las variables y descarta lo superfluo. Es el bisturí que separa la verdad de la percepción. Sin embargo, la razón por sí sola puede ser fría o incluso destructiva si no está guiada por el tercer pilar, la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado a la virtud, es saber no solo cómo actuar, sino por qué actuar y en qué medida. La sabiduría es la que te dice que, aunque la razón dicte que puedes ganar una discusión, la virtud dicta que el silencio es más constructivo. Este código es lo que te permite dejar de ser un ser reactivo para convertirte en un ser deliberativo. La mayoría de los hombres operan bajo un código de impulso, emoción y arrepentimiento. Tú vas a operar bajo calma, razón y sabiduría. Este sistema te otorga una coherencia interna que es, en sí misma, una forma de poder. Cuando estas tres fuerzas están alineadas, tus decisiones adquieren una autoridad que los demás perciben como una fuerza de la naturaleza. No dudas, no porque seas arrogante, sino porque tu proceso de toma de decisiones ha sido auditado por los filtros más exigentes. El código te enseña que la verdadera libertad es la obediencia a la propia razón. Al seguir este protocolo, te vuelves predecible para ti mismo pero impredecible para tus enemigos. La calma desorienta al que busca tu ira, la razón desarma al que busca tu miedo, la sabiduría humilla al que busca tu ego. Practicar el código requiere una atención constante, una prosoche que no descansa. En cada interacción, por pequeña que sea, debes verificar tus indicadores. ¿Estoy en calma? ¿Estoy siendo racional? ¿Es esta la acción más sabia? Si uno de los pilares falta, la estructura es inestable. Si tienes razón y sabiduría pero no tienes calma, serás ineficiente.
Si tienes calma y razón pero no tienes sabiduría, serás un autómata brillante pero sin alma. La integración de estos tres elementos es lo que los estoicos llamaban vivir en acuerdo con la naturaleza, es decir, usar la facultad más elevada del ser humano para navegar el caos del mundo. El código es también una herramienta de economía de energía. Te ahorra el desgaste de las emociones innecesarias y el costo de los errores evitables. En el fragor de la presión profesional o personal, quien aplica el código es quien sobrevive y prospera. Mientras otros se hunden en el drama de lo que debería ser, tú estás ocupado procesando lo que es a través de tu tríada de poder. Este capítulo es el puente hacia la organización bajo presión que veremos a continuación. La organización no es más que la razón aplicada al tiempo y al espacio, sostenida por la calma y dirigida por la sabiduría. Entiende que el código no es una meta, es un camino. Habrá días en que la calma flaqueará o la sabiduría se verá oscurecida por el viejo ego, pero tener el sistema de referencia te permite recalibrar de inmediato. No te pierdes en el bosque porque tienes una brújula de 3 puntas. Al abrazar este código, dejas de ser una víctima de la fortuna para convertirte en su maestro. La fortuna puede quitarte lo que te ha dado, pero no puede quitarte tu capacidad de procesar esa pérdida con calma, analizarla con razón y trascenderla con sabiduría. Este es el núcleo de la invencibilidad estoica. Es el sistema que convirtió a esclavos en filósofos y a emperadores en santos. Aplícalo con rigor quirúrgico. Haz de estos 3 términos tu mantra silencioso antes de cada reunión, antes de cada conversación difícil, antes de cada decisión importante. Calma, razón, sabiduría. En esa tríada reside todo lo que necesitas para dominar el exterior a través del dominio absoluto de tu interior.